Hola, buenas tardes, chicos, chicas de Quinto del Héroes. Nos estamos viendo de nuevo una nueva clase. Aprovecho brevemente para repasar lo que habíamos hecho en la clase anterior, a ver si alguno se acuerda, seguramente sí. Habíamos trabajado un poquito con la consolidación del modelo agroexportador en la Argentina, ¿sí? Habíamos analizado algunos aspectos económicos y algunos aspectos sociales, como había sido ese aluvión inmigratorio. Habíamos trabajado sobre eso, habíamos hecho un pequeño trabajito de un inmigrante comunicando lo que era la Argentina de la época. Y ahora nos vamos a meter más que nada en los aspectos políticos, que es lo último que nos queda de la unidad 1. Cuando hablemos de política siempre hablamos, recuerden, de las formas de gobierno, todos los aspectos que están relacionados con eso. Cuando hablamos de régimen de gobierno, entonces, el primer título que se van a encontrar es el régimen oligárquico, 1880-1916. Vamos a ponernos en situación. Van a ser 30 años donde vamos a tener una forma de gobierno dominante, ¿sí? Con un partido llamado el Partido Autonomista Nacional, el PAN, que va a controlar las elecciones sin posibilidad de competencia política. Significados, primero que nada, cuando hablamos de una oligarquía, ustedes lo tienen definido en la hojita, vamos a estar hablando del gobierno de unos pocos. ¿Quiénes serán esos pocos que gobiernen la Argentina durante 30 años? Vamos a empezar desde el principio. Desde 1880 en adelante, los dirigentes políticos del PAN van a considerar que una vez que habían sido superadas todas las dificultades que había tenido la Argentina a lo largo de 70 años, desde aquel 25 de mayo de 1810, había llegado el momento de estabilizar el país. Hablamos de 1880 como una fecha fundacional, como una especie de nacimiento del Estado Nacional Argentino, que antes había sido un territorio del Virreinato del Río de la Plata y luego pasó por distintas formas políticas hasta que se define como lo que hoy conocemos como República Argentina. Para la primera consigna, entonces, tenemos como un trabajito simplemente sintetizar de manera muy breve y en forma de puntos cuáles eran las promesas que la generación de 1880 traía a la Argentina. Esta generación del 80 va a llegar al gobierno con una promesa, la de orden y progreso. En el discurso inaugural de Roca también va a hablar de paz y administración. Esta es una época de paz, es hora de administrar para conseguir ese progreso que necesita la Argentina. Ha llegado el momento de progresar, económicamente sobre todo y culturalmente. Es un trabajo con imágenes, como a mí siempre me gusta hacer para molestarlos un poco. Van a tener una imagen de la inauguración de sesiones del Congreso por parte de Julio Argentino Roca, presidente de la Argentina en 1886. Es un cuadro. Luego, debajo, tienen una foto actual del presidente actual inaugurando sesiones también delante del Congreso. Lo que pido que analicen ustedes es qué diferencias encuentran entre una imagen y otra. Las personas que hay ahí, sobre todo analizar en esa foto en particular, la pregunta dice si había mujeres y por qué razón creen ustedes que en una sí y en otra no hay mujeres. Por otro lado, fíjense a ver qué otra diferencia pueden encontrar entre una ceremonia y otra. Para la consigna 3, muy sencillo. Vamos a analizar este concepto de oligarquía y vamos a tratar de explicar con nuestras palabras qué significaba este título que tiene el trabajo en particular, que es un gobierno de pocos. ¿Por qué razón decimos que este gobierno es un gobierno de pocos? Vamos a trabajar con el texto, vamos a ir al concepto de oligarquía y sobre todo tratemos de definir quiénes son esos pocos. Consigna 4, un poco más compleja. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo, ¿eh? Vamos a hacer una diferencia entre el liberalismo que plantea la Constitución y el liberalismo de la vida real, de la práctica cotidiana. En el material ustedes van a ver una explicación muy cortita, no tan cortita, donde les plantea que la Constitución de 1853 había establecido entre sus principios el del liberalismo político.
Cuando hablamos del liberalismo siempre partimos de la raíz de la palabra liberal, que es libertad, ¿sí? Era un sistema político que reconocía las libertades individuales, las libertades políticas, las libertades económicas. En la Constitución se plantea este principio de libertad de manera irrestricta, sobre todo este principio de soberanía popular que reconoce que la ciudadanía, el pueblo, los habitantes de un país tienen la facultad de elegir a sus propios gobernantes. Ninguna ley electoral ni la Constitución prohibía el ejercicio del voto, del sufragio, para elegir a sus gobernantes. Sin embargo, en la práctica ocurría una cosa totalmente distinta. Los grupos gobernantes consideraban que la Argentina, en los hechos, no estaba preparada, sobre todo culturalmente, socialmente, para ejercer el sufragio de manera irrestricta. Entonces lo planteaban a esto de que en la Constitución estaba previsto como un proyecto a largo plazo, pero que por lo pronto esa libertad no debía ser ejercida de manera absoluta. Sino que sostenían un principio que es el que debían votar solamente las personas que estuvieran aptas para votar, y en ese apto entraba muy poca gente. En la 5, de nuevo las imágenes, vamos a ver la tapa de la revista Caras y Caretas, donde está reflejada la figura del presidente Julio Argentino Roca, conduciendo una máquina, que es una máquina electoral, ¿sí? Y vamos a analizar por qué razón, en el contexto de lo que leímos, existía esa maquinaria electoral y por qué razón tiene una frase abajo que dice algo así como que aplicada esta máquina al sufragio siempre da lo mismo. ¿Qué es ese resultado que siempre daba lo mismo? Y por otro lado analizamos una frase de Eduardo Wilde, ministro de esa época, que sostenía que el triunfo del sufragio universal era el triunfo de la ignorancia universal. ¿Por qué equiparaba el voto universal a la ignorancia universal? ¿Sí? Eso es para que lo analicen ustedes, lo piensen y me digan con sus palabras qué interpretan de esa frase y de esa imagen. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. Vuelve a pedirles, la 6 vuelve a pedirles que establezcan en forma de puntos muy cortitos cuáles eran las estrategias que utilizaba el PAN para conservar el poder. El Partido Autonomista Nacional, sabemos que va a gobernar durante 30 años la Argentina. Pongámonos en la realidad de la época. El voto, si bien estaba escrito que era universal, en la práctica sabemos que no era así. Luego tenemos una cuestión, el voto no era secreto, sino que se debía decir a viva voz, en voz alta, delante de las autoridades del comicio, lo que implicaba que en la práctica las personas tuvieran mucho miedo de ir a manifestar su voto por las posibilidades de ser amenazados, arrestados, en caso de votar a un partido opositor al gobierno. Se pudrió todo. La falta de secreto del voto constituía un peligro importante y hacía que poca gente participara en las elecciones. A esto sumemos una gran población inmigrante que tampoco votaba, y a esto sumemos el fraude electoral. Existía la posibilidad de que, aún habiendo votado al partido opositor, en el recuento de votos esos votos desaparecieran o fueran contados a favor del partido oficialista. En forma de puntos, entonces detallamos cuáles son las estrategias, qué hacía el partido gobernante para conservar el poder. Los veo en la clase que viene. Bueno, nos vamos.